Okay. Good afternoon, everyone. Bien, buenas tardes. Nos acercamos a la última parte del programa de hoy. Vamos a clausurar pronto un congreso muy interesante, muy intenso, con muchísima información y bueno, de eso se trata en el caso de Fertinova, tener mucha información, poder explicar todo lo más posible de toda esa información y en esta última parte voy a hablarles sobre la tarea final, que sería reducir las emisiones de la horticultura, las emisiones al medio ambiente. Utilizamos algunas técnicas que aprobamos con socios, lo hemos experimentado con ellas en los últimos años y aquí hay un resumen general. Rápidamente voy a pasar por algunas de ellas y posteriormente lo explicaré un poco más en detalle. Porque bueno, yo he estado más involucrada en algunas y tengo más información. Hay también varios pósters fuera. Si quieren tener una información más detallada, pueden echarle un vistazo a los pósters. Es la última oportunidad porque al final de hoy ya los van a quitar. Les animo a que vayan a verlos y si no encuentran la respuesta a la pregunta, pues simplemente se pueden dirigir a mí. La primera técnica que quería mencionar es la eliminación, la retirada de sodio utilizando electrodiálisis. Fue realizado el experimento por un socio de Fertinova. Con esta electrodiálisis, aquí hay una pequeña representación. Se utiliza una corriente eléctrica para dividir unos iones monovalentes. Se pueden retirar en sistemas de agua cerrados, por ejemplo en Bélgica y Holanda. Lo más importante es el sodio. Es una forma de hacerlo. Hay otras formas, se está valorando cómo hacerlo de forma más óptima, pero una vez que se elimina el sodio, el resto del volumen de agua es algo que se puede volver a reutilizar. Así que limita la cantidad de agua de descarga de forma drástica. La siguiente, este mismo socio también experimentó con el uso de materiales fotocatalíticos. Es muy interesante. Este gráfico muestra el dióxido de titanio, una capa de dióxido de titanio que se puede colocar encima de cualquier superficie y el dióxido de titanio lo que hace es que entra en contacto con el agua que puede tener productos para la protección de la planta o otro tipo de materia orgánica de la que uno quiere deshacerse y con el influjo de la luz solar todos esos agentes orgánicos se mezclan. El objetivo era quitar esos productos de protección o fertilización de la planta. Es una técnica nueva, pero bueno, parece que es bastante prometedora. Se está trabajando en la parte normativa al respecto porque hay todavía algunas dudas, pero espero que lo puedan resolver porque es una técnica que podría ser muy interesante. La siguiente se llamaba IFOS, una técnica con la que han utilizado dos socios de Fertinova. PCS estuvo desarrollándola, experimentando con ella, tanto en este socio anterior como otro en Alemania. Aquí está el gráfico simple de cómo funcionó. Se probó con ornamentales. El agua de descarga de los ornamentales tiene muchos fosfatos. Es una cantidad de fosfatos muy elevada para que sea un agua de descarga apropiada. Así que los fosfatos han de ser retirados. Con el sistema IFOS hay algunos pasos previos, pero este sería el IFOS. El agua puede atravesarle con un cátodo y un ánodo, se separan, se puede añadir magnesio que provoca la precipitación de los fosfatos y básicamente lo que queda es un fertilizante. Se elimina la mayor parte del fosfato y los niveles se reducen a prácticamente nada.
eso es, así funciona el IFOS. La siguiente técnica que probamos fue en sistemas cerrados de agua. El agua tiene que ser filtrada, sobre todo cuando trabajamos con sustratos que son orgánicos y muy ricos en partículas y por lo tanto se disuelven en ese agua de drenaje. Por eso la filtración es muy importante. En un sistema cerrado se recomienda utilizar métodos de desinfección y la desinfección solo puede tener éxito si la prefiltración es la adecuada. Aquí hay un ejemplo de un sistema semicerrado de agua. Lo peculiar es que es un campo abierto, es un cultivo en sustrato, pero al aire libre, es decir, está expuesto al agua de lluvia. Y esta cantidad de agua de lluvia puede significar un volumen muy importante. Este sistema de agua semicerrado está equipado para tratar con volúmenes muy elevados de agua de drenaje. El problema es que entre este silo y esta unidad de desinfección, para que la desinfección tenga éxito, hace falta una prefiltración eficiente. En Fertinova hemos buscado técnicas que no tengan backflash, porque no queremos descargar exceso de agua. Por eso queremos utilizar la mayor parte del agua posible sin que haya demasiada agua de descarga. Utilizamos dos técnicas que parecen ser muy prometedoras. Aquí tenemos una especie de tamiz. Se bombea el agua encima de este tamiz que tiene una serie de ranuras muy estrechas y cualquier partícula con un cierto tamaño se retiene en este tamiz. Las partículas son eliminadas y el agua es mucho más manejable por parte de la unidad de desinfección. Aquí tenemos una especie de cinta de papel. El agua llega hasta esta cinta, se va filtrando y todas las partículas mayores que el diámetro de las aperturas de ese papel se quedan sobre él. Con lo cual, una vez que este está lleno, hay una alerta y el papel es eliminado. Simplemente tiene que rodar un poquito más para que la siguiente hoja de papel se coloque y comenzamos el proceso otra vez. La mayor parte de los agricultores en Bélgica, donde yo vivo, utilizan este tipo de papel de 20 micrómetros, es muy fino. Las dos técnicas no producen ningún agua de retorno. Mucha filtración utiliza este agua de retorno y a veces es algo con lo que se tiene que lidiar. Hay que almacenarla o alguien tiene que venir a tratar con ella. Es muy difícil convencer a nivel de legislación de que hay formas inteligentes de lidiar con ella, por eso hay que intentar que haya finalmente la menor posible. La última técnica, anteriormente, uno de los, creo que fue Georges, le preguntaron una pregunta que qué consejo les daba a los agricultores sobre cómo, cuando había importantes restos de nitrógeno, cómo tratar con eso, y voy a darles un ejemplo de cómo lo hacemos. Los consejos que le damos a los agricultores para tratar ese exceso de nitratos en el suelo se basa en un sistema muy antiguo, un sistema alemán llamado KNS, y tiene en cuenta tanto la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo como cómo interactúa con los procesos de mineralización, la mineralización natural. Intentamos tener prácticas obligatorias en Bélgica
que es el tomado de muestras del suelo. Todos los agricultores en Bélgica necesitan tomar muestras de suelo y probar al gobierno que están de acuerdo con la legislación europea. Así que tenemos que estar siempre por debajo de una serie de tasas o umbrales para el nitrógeno, 90 kilogramos de, por ejemplo, en este caso por hectárea. Muchos agricultores se encuentran por encima de este umbral y están intentando encontrar sistemas baratos, incluso gratuitos, para poder tratar con este tema y poder fertilizar de forma inteligente para poder estar de acuerdo con la normativa. Los resultados del análisis de esas muestras de suelo aparecen aquí. Yo he destacado el nitrógeno y aquí vemos que esta muestra es mucho más alto que los 90 kilogramos por hectárea. Así que, bueno, esto sería un problema. Si presentáramos esta muestra, sería un problema para este agricultor. Bien, KNS. Este sistema tiene en cuenta la muestra de suelo, los contenidos reales y los contenidos que se esperan. Tenemos aquí la abreviatura sería PCH. Continuamos con una tasa a lo largo del año de la mineralización. Estamos tratando con un cultivo de fresa y en esas bolsas de plástico, debido a la tasa de mineralización, el nitrógeno sigue aumentando a lo largo del año. Vemos esta línea progresiva entre abril y agosto. Sigue aumentando. Los niveles de nitrógeno siguen aumentando. Si lo calculamos, sería algo como 60 kilos por hectárea 6 kilos por hectárea por semana. Es que va entrando en las capas. Es algo en lo que debemos pensar, porque si fertilizamos sin tener en cuenta esta mineralización, es algo que va a ser retenido por el suelo, y si al final del año tenemos que enviar muestras, la mayor parte de las veces los niveles de nitrógeno son mucho más altos de lo permitido. En nuestro centro de investigación empezamos a hacer cultivos, demostraciones de cultivos, comparando el uso de diferentes técnicas con KNS o añadiendo los nutrientes sin tener en cuenta lo que ya había en el suelo. Empezamos a comparar esos dos campos para mostrar a los agricultores qué ocurriría si utilizáramos este KNS o no lo utilizáramos. Aquí hay algunos cultivos. Los objetivos básicamente eran reducir el contenido de nitrógeno al final del cultivo y, por supuesto, mantener la calidad y el nivel de producción. Aquí vemos la tabla de KNS. No es complicada, parece complicada con todas esas flechas y números, pero no lo es. Tenemos una tasa fija de 6 kilos de nitrógeno por semana, y eso es algo que tenemos en cuenta. Necesitamos esa parte. Subtraemos la mineralización y lo que ya encontramos en el suelo. Tomamos dos muestras. La primera muestra teníamos 86 kilos de nitrógeno. En la segunda muestra, algunas semanas después, solo había 50. Así que si tenemos esos números en cuenta, podemos calcular la cantidad que hay que añadir. Y los números, las cifras semanales nos indican, son mucho más bajos de lo que la planta necesita, porque hay que tener en cuenta la mineralización. Y al final del cultivo vemos que si añadiéramos toda la cantidad, al final del cultivo tendríamos 164 kilos de nitrógeno, mientras que con KNS solamente tendríamos 24. Así que me encantaría mucho más presentar esta cifra a la administración y no la otra. Respecto a producción y calidad, vemos que el patrón de cosecha es exactamente igual utilizando KNS o no utilizándolo, así que funciona bastante bien. Bien, eso es lo que os quería contar sobre KNS. Gracias.